estamos vivos y sanos y estamos por llegar a fin de año. Estamos por llegar. Esperemos que el año que viene sea un poco mejor que este. Esperemos que sí. Algo tiene que ocurrir. Un milagro, no sé qué, pero algo tiene que ocurrir. Que vuelvan los créditos. Yo decía el otro día, en broma, a un periodista, digo, en cualquier momento vamos a salir todos los inmobiliarios con un pañuelo en la cabeza pidiendo por los desaparecidos. Y me dice, ¿qué desaparecidos? Los compradores, flaco. Digo, vamos poniendo un pañuelito y vamos a salir a reclamar por los desaparecidos. Bueno, esta charla fue armada así de apuro, porque con el doctor Irigoyen venimos trabajando ya hace bastante tiempo. Primero, cuando yo era presidente de CECIN, presentamos el primer recurso de amparo por la 5859, el 21 de septiembre, día de la primavera del año pasado. Y a partir de ahí estamos todo el día trabajando con Coco. Después, porque él dice, Jorge Martí Irigoyen dice, mi documento soy Coco Irigoyen para todo el mundo. Después se hizo cargo del patrocinio del colegio, también el de la Corporación de Rematadores y de los 70 colegas, o 79, no sé cuántos son, en forma individual. Y Irigoyen nunca había dado una charla en el colegio. Y dio una charla en Mendoza. Y yo vi el video y dije, che, qué bueno. Digo, Coco, nunca diste una charla en el colegio. Vamos a armar la última del año contigo para que nos des una charla, que siempre es un gusto escucharlo, pero lo estamos escuchando sobre las batallas que vamos dando día a día por nuestra profesión, por la actividad. Hemos tenido infinidad de reuniones. La verdad que como presidente del colegio... ¿Qué hace, Gómez? ¿Qué es eso? Una moto pusiste en marcha. Como presidente del colegio es un orgullo contarlo al doctor Irigoyen como asesor y trabajando hombro con hombro con la comisión directiva. Y como persona, a esta edad es difícil hacer amigos, porque ya los tenemos todos y algunos nos sobran, pero yo hoy me considero amigo de Coco Irigoyen, sé que él también, su familia también, porque es un tipazo fuera de serie. Vamos a ver ahora si realmente demuestra lo que es acá, pues vinimos todos a tomarle el examen. Bueno, Marcela Marchese, me encantan tus bolsas naranjas. Tendrías que repartir acá. Hizo 5, ya sé, pero tenés que hacer 7.000 nada más para los matriculados. Bueno, nada. Jorge Martí Irigoyen, ya les dije, es abogado, todos lo conocen. Lo han visto acompañándome siempre. Eso es una cosa que yo admiro de Coco. Lo llamo a las 10 de la mañana y digo, Coco, a las 11 tenemos que estar en un programa de televisión. Allá voy. Coco, tenemos una reunión con un diputado en media hora. Ahí voy. Y tiene una moto y sale corriendo siempre y siempre a disposición del colegio y de los matriculados, porque él mismo ha entrado en algunos grupos, ha dado su teléfono y sé que son cientos los matriculados que los llamamos para romperle el tímpano permanentemente. Y tanto él como Mauro Rossi, su socio, están siempre a disposición de los matriculados y del colegio. Así que, Coco, va a ser un gusto que subas. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y es un verdadero gusto estar cerrando el año de disertaciones de CUSIGBA con ustedes. Fue un año difícil. Quiero agradecer primeramente, obviamente, al presidente Armando Pepe, que Armando es un amigo realmente, Marta Lioto, la vicepresidenta, Hernán Iradi, todo el consejo directivo y también a todos los matriculados. Hoy me toca estar a mí acá, pero detrás mío hay un equipo, que es todo mi estudio jurídico. Y bueno, sin ellos es imposible poder atender a CUSIGBA en un año tan vertiginoso que hemos tenido. Así que gracias a todos los que pudieron venir. Sé que muchos quisieron venir, pero entendemos que es fin de año y se hace difícil. Como bien dijo Armando, nosotros también estuvimos en el interior del país con
distintos colegios también de distintas zonas del país. Y obviamente esta charla se pensó justamente por el proyecto de Ley Nacional de Alquileres, además en la ciudad que hoy por hoy ha perdido estado parlamentario. Pero acá en Capital Federal, en Cava, todavía tenemos la 58-59, que estamos requiriendo y tratando de que la justicia, sobre todo en la Cámara, pueda sacar el fallo de una buena vez. Pero yo hoy, la verdad, no es mi idea venir a aburrirlos. Vamos a hablar un poquito de derecho. Pero está llegando fin de año y creo que es un buen momento para todos nosotros de parar la pelota, de reflexión. Vienen las fiestas. Entonces se van a sorprender porque hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar algo de filosofía y vamos a hablar de leyes. A veces estamos tan cerca de los problemas que quedamos ciegos. Entonces creo que este es un momento como para tratar de alejarnos y poder tener una mirada de lo que estamos viviendo como sociedad y dentro de la sociedad lo que está viviendo los profesionales inmobiliarios, como lo vivimos también otros profesionales, para entre todos por lo menos abrir las cabezas y poder pensar. Hoy yo no les vengo a hablar como asesor letrado de CUSIGBA. Hoy les vengo a hablar como Coco, como Jorge Martín Irigoyen, y lo que yo voy a exponer es simplemente cosas que yo fui viendo a lo largo de los años y los distintos avances que estamos teniendo por parte del Gran Hermano. Con lo cual no es la palabra oficial de CUSIGBA, es simplemente Coco, me dicen Jorge Martín Irigoyen, como bien dijo Armando. Obviamente hay cuestiones ideológicas de por medio que cada uno las puede tener y son absolutamente válidas. Lo que pretende ser la disertación de hoy es simplemente un disparador para que cada uno de ustedes pueda pensar con su historia, con su educación, con su conocimiento, dónde estamos parados, en la medida de lo posible hasta ver cómo llegamos hasta acá y lo más difícil, cómo vamos a seguir. Yo voy a tomar asiento, así que les voy a hablar sentado. Tengo acá lo que va a salir en pantalla simplemente porque me cuesta leer de la pantalla. Pero la idea es que llevar una disertación y después, si quieren, arrancamos con las preguntas. Pero insisto, no va a ser una charla necesariamente técnica, sino más que nada para que abramos nuestras mentes. Bueno, con todo lo que vivimos, en realidad se formalizó, se cristalizó medio año atrás, perdón, un año y medio atrás, les diría mediados del año pasado. Entonces fuimos todos viendo un recorrido, ¿no? Y hoy podríamos estar parados, que hay una ley nacional, un proyecto de ley nacional que perdió estado parlamentario, pero que ya estuvo latente. Entonces podemos imaginarnos, se ganó una batalla, y creo que es para festejar, porque hoy por hoy perdió estado parlamentario. Lo que no significa que el año que viene la cuestión pueda continuar. Obviamente, circunscribí la charla hacia la inseguridad jurídica en las relaciones locativas, porque lo que estamos viendo es un avance del Estado y también de distintos grupos difusos de poder que realmente están atacando un sistema locativo. Obviamente esto no es que se abstrae de otras cosas. Esto no es que es algo que está separado de lo que estamos viviendo como sociedad. Por eso hay un libro que fue muy disparador en mi historia de vida. Mi madre es cubana, tiene segundo grado, mi papá fue diplomático, no le voy a contar la historia de mi vida. Y es un libro que se llama 1984. George Orwell fue un escritor que vivió en Gran Bretaña y escribió un libro, una novela, allá por fines de 1940. Europa salía y el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo, en la sociedad inglesa, por un lado estaban los aliados, y dentro de los aliados tenías los norteamericanos, que por lo general tenían muchos lazos, obviamente, con su madre patria, que era Gran Bretaña, pero por otro lado también estaba la figura de Stalin. Y Stalin fue un factor importante, sin dudas, para terminar de vencer en la Segunda Guerra Mundial.
Dentro de la juventud londinense, la figura de Stalin empezó a ser admirada. Cada uno puede tener su ideología, pero dentro de Gran Bretaña, en ese entonces, los más jóvenes, que por lo general son los que más se mueven, los más movedizos en ellas, empezaron a admirar a Stalin. Entonces, a este escritor, a fines de la década del 40, se le ocurrió escribir el libro 1984. ¿Y por qué lo tituló 1984? Porque él se imaginó hacia dónde podía ir la sociedad londinense hacia 1984 si alguien como Stalin o un régimen como el de la Unión República Socialista Soviética, que empezaban a hacer en ese entonces, llegaba al poder en Gran Bretaña y lo que sería las democracias occidentales como nosotros las entendemos. En esa filosofía se hablaba de un partido único, donde existía el gran hermano, que era alguien omnipresente, que estaba prácticamente en todos lados, miraba a todos los ciudadanos, había unas pantallas directas. Sería bueno los que tengan ganas de releerlo. Yo lo releí hace 10 años y lo tengo que volver a releer. Ese partido único tenía el riñón, que eran los que manejaban el poder. Después había una escala intermedia, que eran los burócratas, que eran los miembros del partido, que eran el nexo con ¿quién? Con la prole. Que la prole eran casi como animales que eran manejados. No sé si alguno recuerda, si leyó el libro La habitación 101, donde ahí se llevaban a las personas, como el gran hermano sabía todo, en la habitación 101 sabían cuáles eran tus mayores miedos. Entonces, si vos le tenías miedos a las arañas, te iban a meter con arañas. Entonces, esa policía del pensamiento era ni más ni menos la que se encargaba de empezar a lavarle el cerebro a los ciudadanos. También había una policía de la lengua, ya llegaremos hasta ahí, y fíjense, él dividía todo en 4 ministerios. Por un lado, el Ministerio del Amor. ¿Qué era lo que se encargaba el Ministerio del Amor? Simplemente de que los burócratas tengan bien en claro la ideología de ese partido único y hacerle entender a la prole esa gran, imperiosa necesidad del gran hermano. Que el mundo, el poder, sin ese gran hermano, no podría haber una nación y tener ellos el progreso. A su vez, había un Ministerio de la Paz. Fíjense cómo lo llamaba él, ¿no? Entonces, el Ministerio del Amor era alguien que te lavaba el cerebro. El Ministerio de la Paz, ¿de qué se encargaba? Ni más ni menos que se encargaba de la guerra. Es decir, enfocar el odio. Él lo pensó hacia otra nación, ¿no? Pero pensémoslo hacia enfocar el odio, la bronca de la gente, hacia una persona determinada. ¿Para qué? Porque eso te genera paz. Cuando vos distraes, tenés más posibilidades de poder llevar adelante todo lo que vos querés para lo que es un Estado y las leyes que querés sacar. También te asegura el control del poder. Por otro lado, tenemos el Ministerio de la Abundancia. Esto es algo extraordinario en esa novela, porque ¿qué era el Ministerio de la Abundancia? Era el Ministerio de la Economía. Pero ¿qué pasa? Toda la prole vivía prácticamente apenas con las necesidades fisiológicas satisfechas. Apenas podían comer, apenas. ¿Por qué? Porque el omnipresente gran hermano manejaba todo y lo que se encargaba era darle exclusivamente lo necesario para subsistir. Pensemos en la Argentina. No sé si alguno escuchó hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow justamente es una pirámide en donde en los superiores los que más pueden aportar para que una sociedad progrese son aquellos ciudadanos que son autorrealizados, que tal vez cuanto más porcentajes de ciudadanos autorrealizados, más pueden aportar a esa sociedad. Y en la base de la pirámide están ¿quiénes? Los que tienen apenas lo fisiológico. Y si escalan un poquito, seguridad. Apenas, que se sientan seguros. Pensemos en la composición social de nuestro país y lo que ocurre en otras naciones, ¿no? Por último, teníamos también el Ministerio de la Verdad.
O sea, ¿de qué se encargaba el Ministerio de la Verdad? De escribir, rediseñar una nueva historia. Ellos creaban una nueva historia. Muchos hoy opinamos, yo estoy en esto, que vivimos en una sociedad orwelliana. Olvidémonos de la Argentina, no solamente en nuestro país. Vivimos en una sociedad orwelliana. Entonces, frente a esa sociedad orwelliana, tiene distintas características. Una de ellas es la información parcial y excesiva. ¿Qué significa esto? Nos viven bombardeando a información, pero nos viven que ni siquiera llegamos a captar y procesar esa información, que ya una noticia se está tapando con otra. No pensemos el Gran Hermano como lo pensó Stalin, como lo pensó él en Stalin. Sino pensemos como que el Gran Hermano son factores de poder, no los personalicemos. Pero fíjense que siempre una noticia se quiere tapar con otra noticia y nunca la llegamos a decodificar. En lingüística hay muchas cuestiones como para investigar, para abrir nuestras cabezas, y fíjense que siempre el poder, los gobiernos, quieren tapar una noticia con otra noticia. Si estamos mal en economía, mostremos una gestión. Algo tenemos que mostrar. Como un fruto sin sustancia, cáscara, marketing. Fíjense lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes vieron una película seguramente de John Wayne, yo la vi. Y fíjense, las películas de acción antes, entre que John Wayne contaban hasta 10, se ponían primero espalda con espalda y desenfundaban, pasaban por lo menos 25 minutos. Hoy, cualquier película de acción que vean que en 5 segundos todas las acciones que teníamos en las películas de John Wayne ocurren en una película en 5 segundos. La que quieran. Vean una película de acción y se darán cuenta. Con eso, fíjense, cuando se llega a la información, hay 3 niveles. El de percepción, yo la percibo, la información. El segundo paso es valorarla, la valoración de esa información. Y frente a ello una respuesta. En las sociedades orwellianas prácticamente no hay capacidad de respuesta porque es como que es una rueda que no para nunca. Después, si quieren, empezamos a entrar en el tema de la ley de alquileres y vamos a empezar a linkear un poquitito todo. Simplemente lo que pretende esta charla, insisto, es abrir nuestras cabezas. También hay una manipulación de la información. Si yo les hablaba de Big Data, si yo les hablaba de fake news, de Twitter, los trolls, o sea, 10 años atrás eran palabras que eran hasta desconocidas por nosotros. Hoy por hoy las redes sociales, con lo bueno y con lo malo, también se empieza a manipular información. Y a veces es muy difícil tener claro de dónde viene cada información a través de las redes. No solamente eso, yo los invito a cada uno en sus oficinas, los que trabajen con otras personas, que se metan en 4 computadoras distintas, pónganse en Google la misma palabra y depende de qué computadora los va a llevar a una información. Porque ya hoy por hoy, hasta esa computadora sabe por dónde busca el conocimiento o hasta qué ideología puede tener el usuario de esa computadora. Sin dudas estamos frente a una vigilancia masiva, o sea, ya no tengo que explicárselo, en cualquier momento, o sea, sabe Gran Hermano todo lo que hacemos y lo necesita saber. Y si no, contrata distintas empresas para saber lo que pensamos. Y una de las características de la sociedad orwelliana, y esto sí es un punto importante que ya es muy directo a lo que nos pasa, es ni más ni menos que el intervencionismo estatal por encima de la autonomía de la voluntad. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, la autonomía de la voluntad era prácticamente como algo sagrado, justamente. El poder judicial, las leyes, la república, era para garantizar la libertad de los individuos.
que puedan ejercer una actividad lícita, o sea, preservarle la propiedad privada, y así muchísimas cosas más. Hoy por hoy, cada vez estamos siendo una sociedad donde hay un mayor intervencionismo, y hablar de pronto, 15 años atrás, de que, bueno, le vamos a causar un problema a 6.000 para beneficiar a supuestamente 6 millones, porque también hay una comunicación sesgada, y bueno, ataquemos esos 6.000. Si eso lo escuchábamos en la Facultad de Derecho 15 años atrás, nos agarrábamos la cabeza, porque el fin no justifica los medios y los derechos de los ciudadanos no dependen de la cantidad. De la comunicación sesgada ya hemos hablado. Fíjense, cada vez, además, te comunican de tal forma el Gran Hermano como para que toda la sociedad acompañe. Quieren hacer una reforma laboral, no van a decir que quieren hacer una reforma laboral porque el país no aguanta estas leyes laborales. Van a arrancar con que los abogados hacemos toda la industria del juicio y que, bueno, somos caranchos. Ahí, entonces es una comunicación sesgada. Que se hagan cargo de las políticas que quieren hacer, pero que no pongan en el medio individuos que viven de una actividad totalmente lícita, que tienen derechos, y el Estado, cada vez más con ese intervencionismo, se los va cercenando. Vamos al plano nacional. Quisieron hacernos creer a todos que era absolutamente necesario un proyecto de ley de alquileres de alcance nacional, que dicho sea de paso, fue una ley de alquileres con una visión absolutamente centralista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no se pensó en las realidades de todo el interior del país. Y aparte nos mienten. La antigua ley de alquileres duró 4 décadas. Punto sobre el que voy a volver. Pero en el año 2015 hubo un nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia por septiembre del año 2015, donde ese código fue estudiado durante 2 o 3 años, entre otras personas por Elena Hayton de Nolasco, que es una de las especialistas en lo que es el derecho privado. Y en 40 artículos regula lo que son las locaciones. Entonces es falso eso de que no hay una nueva ley de alquileres. Hay una nueva ley de alquileres, hay un nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el año 2015. Y acá voy al tema de la comunicación. Vamos a esto de la sociedad orwelliana. Desinforman. Es más, el plazo. Ellos tenían 2 posibilidades. O subir las locaciones de vivienda a 3 años, como eran las locaciones comerciales con la antigua ley, o unificar todo en 2 años. Y lo que decidieron fue unificar todo en 2 años, no subirlo a 3 años. Esto fue 3 años atrás. Y acá hay tema de timing y de momentos. Tal vez, ojalá que se pueda 3 años, 4 años, pero en un país previsible, en un país con 45% de inflación, ¿vamos a tocar el plazo? ¿Qué efecto va a tener? También hay una nueva Constitución Nacional a partir del año 94. La anterior duró por más de 100 años y fue Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi fue alguien que las garantías individuales de los ciudadanos estaba por encima de todos. Con la reforma del año 94, cada vez vino esto de los derechos colectivos. Y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Proyectos de ley tratados en el año 2018. Todos algunos que están un poquito más empapados sabían que había un proyecto de la senadora Larrauru, que fue la que fue a la Comisión de Legislación General, pero ese proyecto de la senadora Larrauru, que era del Frente para la Victoria, tenía solamente 5 artículos. Hablaba un poco del plazo, no se metía con el tema de los honorarios de los profesionales, hablaba de 5 artículos. Frente para la Victoria. El diputado de Cambiemos, el doctor Daniel Lipovetsky, el proyecto que presentó fue de 15 artículos. Y fue un mal proyecto. Primero por
¿A quiénes consultó? Que ya vamos a llegar a ese punto. Pero fue un proyecto mucho más intervencionista que el que estaba en el Senado. Porque una cosa es, por ejemplo, hablar de la renovación de los contratos, que tal vez se puede legislar sobre la renovación, pero de ahí a cambiar todo un sistema. El proyecto de Lipovetsky, que además, porque un mal proyecto lo puede hacer cualquier diputado, pero que además sea aprobado por mayoría en la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados, es peligroso. Y les voy a demostrar ahora cómo se intentó destruir la autonomía de la voluntad de las partes. Vamos a tocar nada más que 4 artículos de los 15, que hoy, por suerte, es un proyecto que perdió estado parlamentario. Vamos, ni más ni menos, a los contratos que pretendía alcanzar. Y fíjense cómo lo titulaba: Acuerdo de parte. Este fue el proyecto aprobado por la Comisión de Legislación General. Y no lo nombró, en esto orwelliano, acuerdo de partes. ¿Y qué dejaba para el acuerdo de partes? Las disposiciones de este capítulo podrán ser modificadas por acuerdo de partes. ¡Qué bonito! Cuando se trate de locaciones de inmuebles con destino comercial en las que el valor mensual del alquiler sea superior a 5.000 uvas. Primero metieron las comerciales por la ventana. Si 5.000 uvas son más o menos 150.000 pesos. Y las locaciones con destino habitacional 3.000 uvas, que eran aproximadamente 80.000 pesos. Cuéntenme, ¿dónde quedó la autonomía de la voluntad de las partes? O sea, yo acá lo que tendría que haber titulado es intervencionismo estatal. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a, con un ejemplo, de decir cómo juega la autonomía de la voluntad de las partes. Nos tomamos ahora 15 segundos y el que quiere se puede relajar, puede hablar con el al lado, puede abrir un paquete de pastillas, haga lo que quiera. 15 segundos. Hablen entre ustedes. Bueno, pasaron los 15 segundos. Bueno, ahora vamos a sacar entre nosotros otra norma. Le voy a dar 15 segundos para que hablen entre ustedes, pero aquellos que midan más de 2,50 metros. Están hablando, miden más de 2,50 metros. ¿Dónde está la autonomía de la voluntad? Nos toman el pelo. Vamos al tema de comisiones inmobiliarias. Hablo de comisiones porque el proyecto original que salió de la legislación general hablaba de comisiones en vez de honorarios. Por eso pongo entre paréntesis honorarios. Ahora bien, se ponen a regular una cuestión que es delegada a cada provincia y a cada jurisdicción. Entonces, sin ninguna duda, fíjense los artículos, o sea, uno puede hacer un mal o un buen proyecto de ley. El tema es que es aprobado por una comisión de legislación general. Y si no saltaban todos los actores que saltaron, CUSIC hizo mucho, otros colegios hicieron mucho, las asociaciones hicieron mucho, cada uno de los matriculados que fue y puso el cuerpo, todos tuvimos la posibilidad de hablar, el que más o menos se metió con algún funcionario. Los que se sentaron a hablar, ¿los vieron realmente preocupados por el tema de los alquileres? ¿Los vieron realmente preocupados con conocimiento sobre lo que iban a legislar? Por suerte todo es historia, pero continúa. Las garantías. Las garantías. Las garantías, conforme estaba el proyecto original del diputado Lipovetsky, ¿garantizaban algo? Yo hablé de una técnica jurídica rústica. No tuvo ni siquiera técnica legislativa quien hizo este proyecto, porque todos sabemos de dónde salió. El artículo 13, garantía. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, en el caso deberá requerirse una garantía de cumplimiento del contrato. El propietario deberá aceptar a oferta del locatario cualquiera de las siguientes. O sea, a oferta del locatario. O sea, como si todos los propietarios
porque hay tantos propietarios como inquilinos de otros, porque este es también un punto que vamos a decodificar en cuanto a la comunicación. Acá estigmatizaron a una actividad. Pero fíjense, este artículo de las supuestas garantías, primero era solamente, gracias, era solamente a elección del inquilino. Pero además hablaba de poder elegir entre una garantía real, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía personal y una garantía de fianza. ¿Correcto? Qué bien, qué maravilloso. Pero además, esta enumeración no era taxativa. Desde una técnica legislativa, si yo hago algo que no es tan taxativo, yo puedo decir, mire, tengo mercadería y aparte también lo linkeaban con hasta 10, al valor de 10 locaciones. Bueno, yo tengo un cargamento, tengo ahí en el puerto 10.000 pares de 10.000 indumentarias por un valor que son 100 veces el valor locativo. Como yo lo elijo que soy el inquilino, usted lo puede aceptar. Realmente, quienes legislan, ¿se creen que pueden sacar una ley del Congreso de la Nación que diga que en este enero en la costa atlántica va a ser 32 grados? ¿Y va a ser 32 grados porque sacan una ley del Congreso? El que pensó este proyecto de ley se detuvo a imaginar las consecuencias que podía causar si salía de la forma en que fue pensada de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Menos mal que se fue para atrás. Después, obviamente, empezaron a circular en el prueba y error otras cuestiones que se fueron sacando. Pero esto empezó ya desde el vamos con esa supuesta necesidad de una ley a nivel nacional de locaciones urbanas. Si yo les pido a ustedes que levanten las manos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuántos de ustedes como profesionales inmobiliarios veían que los propietarios aceptaban garantías de sueldo? De recibo de sueldo. Bueno, hice la misma pregunta en Mendoza. Todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Pero en Mendoza, ¿qué pasa? En las ciudades del interior lo que ocurre que se conocen. La garantía tiene que ver con la confianza. Esto son realidades distintas en el país. Entonces hay que tener cuidado. Porque además, ya llegaremos también a ese punto, fíjense que tanto la garantía propietaria como a quien le aceptan un recibo de sueldo, que en el interior se da muchísimo, pero muchísimo, se conocen. Y además, no tiene costo para el inquilino, dicho sea de paso. Y ahora nos quieren hacer creer que fue un sistema que prácticamente quedó en desuso. Y me parece que el tema de las garantías, obviamente, tiene que tener la posibilidad de elección quien entrega una propiedad y un patrimonio determinado a una persona y que, entre otras cosas, tiene que tener previsibilidad en cuanto a la posibilidad o no de cobro de esa obligación. Y fíjense que nada de esto se dio en este proyecto de ley. Bueno, acá vamos a ver, hubo muchos Twitter, pero este me gustó mucho, que fue de un tal Damián Dipache, no sé si lo conocen. Terremoto en San Francisco. Ley de alquileres, ¿no? Terremoto en San Francisco, 1906, sin control, generó que la construcción se expandiera. Argentina, 2018, ley de alquileres, impuesto a ganancias sobre venta de propiedad, bienes porcenales sobre bienes blanqueados destruirán el mercado de la construcción sin terremoto alguno. Sigamos. El cuarto artículo que también quiero analizar, que este fue algo extraordinario, el artículo 15, el de los superpoderes a la AFIP. La verdad, es el único artículo que querían introducir dentro del Código Civil y Comercial que solamente podría reclamar un incumplimiento contractual frente a la justicia aquellos que estén registrados en la AFIP. Que se sepa, la AFIP tiene todos los elementos a su alcance para aquellos que no tienen blanqueado algo de su patrimonio, iniciar las acciones que tengan que iniciar. Ahora bien, un propietario no iba a poder iniciar un desalojo simplemente porque no estaba registrado en la AFIP. Y la certificación de un escribano no era válida para la fecha cierta, para ser oponible a tercero. Fíjense hacia dónde íbamos si este proyecto de ley salía. Obviamente esto después se modificó,
Pero a mí lo que nos tiene que preocupar como ciudadanos es que esto salió aprobado por la Comisión de Legislación General, con digamos, y encima votados por gente de frente de izquierda, Frente para la Victoria, Cambiemos, y vos decís, wow, ¿cómo es todo esto? ¿Por dónde viene la cosa? ¿Qué nos dice? Bueno. ¿Qué nos dice el doctor Beto Analfabeto? Ahí lo pueden seguir en Twitter. Que encima es pro gobierno, aclaro, si usted lo siente. Digo, yo creo que lo mejor para simplificar nuestro sistema de recaudación tributaria va a ser que depositemos directamente en la AFIP el total de lo que ganamos y que después ellos vayan viendo de transferirnos semanalmente algo de guita, como para tener unos mangos para manejarnos. Cuando nosotros discutimos estos temas con funcionarios, con diputados, decimos, bueno, señores, una pregunta, ¿ustedes qué tienen? ¿Una finalidad recaudatoria? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan con esto? ¿Ustedes quieren realmente transparentar, que le sirva al inquilino los recibos que le entreguen los propietarios para después deducir de ganancia, del impuesto a las ganancias, digamos que también es un impuesto que es muy discutido? Bueno, muy sencillo, háganlo sencillo. No tengan una finalidad, una voracidad tributaria. Simplemente una simple inscripción que lo puede hacer cualquiera por internet y que le cobren 200 pesos por mes, porque también el propietario que pone algo para alquilar, ya que ellos hablan de una crisis habitacional, que no fue causada porque se estaban empezando a retirar los alquileres, las propiedades para alquilar. No era causada porque las inmobiliarias no ofrecían, porque los propietarios, la verdad que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo que estaba para alquilar se alquilaba. Y fíjense cómo naturalmente aparecieron compañías compañías financieras que afianzan los contratos de alquileres, seguros de alquileres, y que se va dando naturalmente, que no necesita de ninguna ley con forceps, porque eso causa el efecto contrario. Es un sistema que es armónico, que uno no puede cambiar todo, porque salvo que quieras ir para otro sistema, como en este caso querían ir, atacaban la propiedad privada y además también afectaban el derecho de profesionales que pagan impuestos y que tienen todo el derecho del mundo a ejercer una actividad lícita, que además es voluntaria. Vamos al plano de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, todo esto creo que es un logro de todos ustedes. Hoy ya perdió fuerza parlamentaria. Pero estemos atentos, porque esto continúa. Lo primero que tengo que decir para la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que, a diferencia de la Nación, donde hay la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tenemos la dificultad de que es una ciudad que es unicameral. Es solamente una Cámara, no existen senadores y diputados, existen los diputados de la ciudad, compuestos por 60 representantes que votan. Y por experiencias profesionales de asistir también a otras cámaras, muchas veces las peores leyes no son las que salen propiamente del poder legislativo de la ciudad, sino que vienen directamente del poder ejecutivo, para darle a una ley polémica, desde lo formal, apariencia de legalidad. Nosotros, como todos saben, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el fallo Segón, donde se le podía cobrar el 4.15 hasta que salió la ley al inquilino y después pactación con el propietario. Y acá tenemos el primer problema. Acá, en realidad, más que el protagonismo controversial del gobierno de la ciudad, no sería el protagonismo controversial que se le dio a través de la ley 58-59 al IBC, para ser más exacto, no al IBC. O sea, el que causa, uno de los principales responsables de causar el déficit habitacional, que es ni más ni menos que el IBC, prácticamente fue llamado a entrometerse y resolver. Cuando el IBC
a lo largo de toda la historia, lo único que tenía que ver con las viviendas sociales, no de intervención en un sistema privado, entre privados, donde lo que justamente tiene que prevalecer es la autonomía de la voluntad libre de los contratantes. ¿Qué se hizo? 3 amparos colectivos. Mi estudio en un inicio presentó 2 amparos colectivos, uno por el Centro de Corredores Inmobiliarios, otro por la Corporación de Martilleros. Cuando asume la presidencia Armando Pepe, nos convoca y pasamos a patrocinar también en la acción que había iniciado por otro estudio jurídico también en la ciudad. A su vez, hubo gran cantidad de amparos individuales. ¿Por qué? Porque frente a la falta de respuesta, recordamos que en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron 3 meses hasta abrir el amparo colectivo, que inclusive el juez de primera instancia, que fue el doctor Fassman, que no escuché ninguna opinión, porque él no sacó ningún fallo, solamente adhirió a lo que dijo un agente fiscal, prácticamente no se expidió sobre la ley. Frente a eso se tuvieron que meter amparos individuales y muchos los patrocinó nuestro estudio, pero otros también fueron con otros colegas de forma independiente. Una vez que se abrió el amparo colectivo, todo quedó prácticamente como un accesorio de ese amparo principal. La gran problemática que tenemos acá es si la justicia de la ciudad es verdaderamente independiente. Y yo lo que les puedo decir es que tenemos una justicia de la ciudad que es muy disciplinada al Poder Ejecutivo. Y esto se fue profundizando con los años. Aún así, nuestro estudio en temas de propiedad horizontal, de 7 amparos en la ciudad, 5 ha salido airoso, pero cada vez se hace más difícil, cuesta más. No tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una justicia, digamos, tan independiente. Esa es la realidad. Además tenemos un Consejo de la Magistratura en la ciudad que también en cierta medida está cooptado por el poder político. Y hasta muchos se preguntan de el Colegio Profesional Inmobiliario, CUSIPA, tendría que haber iniciado la acción en Nación. No la inició nuestro estudio, pero yo les quiero aclarar algo. Vos no podés forzar una jurisdicción para que después te declaren la incompetencia. ¿Cómo el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, que es de creación de la ley 2340 de la ciudad, va a ir con una norma de la ciudad a litigar al Foro Federal de Nación? Pero se ve tanto a veces esta falta de independencia del Poder Judicial de la ciudad, que hasta todos nos ponemos mal y decimos, vamos a litigar, bueno, el día de mañana no hay independencia tampoco en el Poder Judicial argentino, vamos a litigar cuestiones argentinas en Uruguay. Entonces hay que tener cuidado, pero lamentablemente te llevan a tener que pensar eso, porque uno no confía en la justicia o en el Poder Judicial. ¿Cómo está el estado actual de las actuaciones? Bueno, estamos esperando un fallo de segunda instancia. En el día está en la sala 2 del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, está compuesto por 3 jueces. Hay 2 vocalías que son propias de esa sala, pero había uno que era el doctor Balbín que estaba subrogando y pertenecía a la sala 1. Bueno, ahora acaban de nombrar un nuevo juez para que se integre las 3 salas porque Balbín acaba de renunciar a esa subrogancia y aparece un nuevo juez. Es un tecnicismo. Si no estaba ese tecnicismo, tal vez mañana podríamos haber tenido una sentencia de segunda instancia. El doctor Centanaro fue profesor mío, yo sé perfectamente, y profesor de contratos, sé perfectamente lo que piensa. Espero que siga pensando lo mismo que pensaba cuando nos daba clases en la Facultad de Derecho. ¿Todo esto que escuchamos hasta ahora es constitucional? Juan Bautista Alberdi. La Constitución de 1800 duró más de 100 años en la República Argentina. Insisto, el tema de las garantías individuales. Dalmacio Vélez Arfi fueron 2 hombres del interior, dicho sea de paso, grandes juristas estudiados también en otros países. ¿Qué principios constitucionales tenemos en riesgo? Bueno, para mí el más importante de todos es el de razonabilidad. Cuando un Estado, a través de sus órganos, dicta una ley o una resolución, si lo hace el Ejecutivo, tiene que tener un principio de razonabilidad, tiene que tener un porqué, tiene que ser razonable. Evidentemente acá tiran por la borda el artículo 23 de la Constitucional.
de la Constitución Nacional, tanto en el proyecto nacional y ni que hablar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque prácticamente le prohíben a una profesión cobrar de una de las partes que utiliza su servicio. Y además lo fundamentan en una crisis habitacional que no generó. El día de mañana podemos decir tranquilamente que como el país está muy mal en cuanto a sus finanzas públicas, que los diputados no cobren más ninguna dieta y que sean ad honorem. O que cobren un 30% de lo que cobran actualmente. Hay fallos también, hay antecedentes. Y justamente, entre otras cosas, la cuestión de la razonabilidad, cuando hay un cercenamiento en cuanto a los ingresos mayores al 30%, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es inconstitucional. En el caso de los profesionales inmobiliarios, se les impidió cobrar un 50% de sus ingresos con la Ley 58-59. Obviamente que afecta a la propiedad privada, ¿qué les voy a decir? Sobre todo el proyecto de ley nacional. Y también la propiedad privada en cuanto al patrimonio de lo que es las posibilidades de ingresos que tiene un trabajador inmobiliario o un profesional inmobiliario. Ni que hablar del principio de igualdad, del ejercicio, del derecho a ejercer que tiene todo ciudadano una actividad lícita. Insisto, una actividad que además no es voluntaria. A una inmobiliaria va aquella persona que quiere que realmente haya una intermediación. Vamos a la comunicación sesgada. ¿Qué nos quisieron decir cuando quisieron introducir el proyecto de ley nacional e inclusive con la 58-59? Que buscan proteger al más débil, a la parte más débil. O sea, ellos parten de la premisa que en los contratos de locaciones tenemos una parte más débil. También nos quisieron decir que querían regular algo que funciona mal. Yo realmente no veía el sistema locativo, la oferta y la demanda que estuviera funcionando mal en la ciudad de Buenos Aires. No veía que aquel inquilino que quería alquilar y estaba en una búsqueda con un presupuesto determinado no podía entrar a una propiedad y que se quedaba 6 meses en la calle. Evitar abusos. Porque claro, tienen que generar una causa. Y aquellos que abusan, que sean sancionados. Pero no por eso puede ser una mala ley. O una ley que paguen justos por pecadores. Y encima, también pasa con los abogados, también hasta uno se flagela, no, pero nosotros también hicimos, no. Tenés todo el poder sancionatorio para aquellas personas que cometen abusos. Pero nada justifica una mala ley. Garantizar la vivienda. Bueno, el proyecto nacional pienso que lejos de garantizar la vivienda lo que hacía era ni más ni menos, iba a disminuirla y cómo. ¿Qué no nos dicen? ¿Qué no nos dicen? ¿Qué no nos dijeron? Que han estigmatizado una profesión. Pasaron a poner como que el mal de todos los males eran las inmobiliarias. Y lo que no nos dijeron, que cercenaron derechos profesionales, que ya se los he dicho. Pero además, lo que no se animaron a decir es que dividen a la propia clase media y que en realidad no eran inquilinos contra inmobiliarias, eran inquilinos contra propietarios. Lo que pasa es que los propietarios también son millones y son votantes. ¿Cuál fue el chivo expiatorio? El trabajador inmobiliario. Pero que sea claro, acá están enfrentando la clase media contra la clase media. Es mentira. ¿Cuántos de ustedes conocen que son dueños de 100 departamentos? Y encima, en lo comunicacional, dijeron descaradamente algunos personajes que las inmobiliarias eran dueñas de todas las propiedades. Qué bien les va. La verdad, les va espectacular. Lo que no se dan cuenta que no es un sistema o un mercado concentrado. No es que son 10 bancos que manejan todas las propiedades.
No es un sistema concentrado, es totalmente atomizado, donde tenés jubilados que pudieron durante toda su vida tal vez con un ahorrito poder comprar una propiedad, que la verdad que tener un ahorro en la Argentina, con el país montaña rusa que tenemos, somos sobrevivientes. Y creo que todos tenemos algún signo de interrogación para lo que será el 2019, el 2020 o 2021. Nos gustaría vivir en un país previsible. Somos impredecibles. Pero no nos dijeron que era inquilinos contra propietarios. Es más, cuando algunos que no representan a los inquilinos hablaban contra las inmobiliarias, no hablaban contra los propietarios, pero a los que odian a los propietarios. Entonces está en riesgo la propiedad privada, sepámoslo hacia dónde vamos. Entonces estas cosas hay que empezar a decirlas. ¿Qué no nos dijeron? Que están armando un negocio a medida de los bancos, aseguradoras y financieras. Se volvieron locos por sacarle el honorario al que trabaja, al que lleva la comida para su familia, por el servicio que presta voluntariamente a alguien que va a su inmobiliaria. Y ahora se desviven por decir que ahora la solución de los alquileres es que te garantice un banco o que te garantice una financiera. Cuando esas son cosas naturales que se estaban dando, que no necesitas, pero hay una comunicación. Y la verdad, lo que no le dicen es que el que tenía un familiar, el que es un buen inquilino y que tenía a alguien que le prestaba su propiedad como garantía, es gratuito. Y que el costo de ese seguro es mucho mayor al honorario que cobraba la inmobiliaria. Y tampoco nada dicen cuando estigmatizan una profesión, en las crisis que tuvimos en la República Argentina, que no tenemos precisamente una crisis cada 100 años, el que está intermediando y poniendo la cara y tratar de ver cómo se soluciona el problema también y trata de remarla, en el 2001 muchos de ustedes remaron cuando el país se fue, vaya a saber a dónde. Entonces, nadie habla de eso, del rol del intermediario, que tiene una finalidad recaudatoria. El artículo, o sea, no es que en ningún momento escuché a alguno decir, vamos a, de pico sí, la boca para afuera, pero no había nada en la ley, ni tampoco ninguna resolución de la AFIP, ni nada, para justamente premiar a aquellos propietarios que tienen viviendas en alquiler. Ganancias, impuestos, impuestos, impuestos. Nada dijeron quién provocó la crisis habitacional. Y no estoy hablando de este gobierno porque no es de este gobierno. Va mucho más allá de un periodo. También lo que es una gran ciudad. Muchos se vienen hacia una ciudad como la nuestra porque tienen otras comodidades, que tal vez de pronto se van de otros lugares del interior, vienen de otros países. Son muchas cosas para hablar. Y además se pensó todo de un organismo que por lo general está en las viviendas sociales como el IBC. Entonces vos no podés un sistema con gente que lamentablemente, justamente por una mala política de los gobiernos, del Estado argentino, voy a hablar del Estado argentino para no hablar de ningún color político en particular, fueron los que lo causaron. Pero quisieron hacer creer que la crisis habitacional, entre otras cosas, era por las inmobiliarias. La verdad. Y algo que nos están diciendo también es que están favoreciendo a las apps. Están favoreciendo a las apps, señores. Nosotros hoy por hoy hay aplicaciones que son empleadoras. Eso sí, cuando el almacén de tu barrio o la roticería de tu barrio tenía 5 personas en bicicleta para llevar el delivery, guay si los teníamos monotributeando, porque era una registración irregular y seguramente la contingencia era un posible juicio por despido indirecto. Y hoy por hoy tenemos Rappi, tenemos aplicaciones que prácticamente no están reguladas. Entonces no hay igualdad. Y las apps, pensémoslo, se van a llevar puestas no solamente a los inmobiliarios, sino a todos los profesionales también. Es más, están viendo a las profesiones independientes como un costo y no como un servicio a la sociedad.
si por muchos fueran, convertirían en Abogacity, Pharmacity, Inmovicity, y de todo harían algo mercantilista. Y yo les recuerdo a todos que las profesiones son intuito persona, personales. Lo que vale es la matrícula. Y todas las, tanto colegiados, ¿no? Pero no se ha mercantilizado. Lo que te permite a vos ser un inmobiliario es que tengas una matrícula. Vos no estás dentro de la actividad mercantil. Justamente lo que te habilita es ni más ni menos que esa credencial, como a mí la de abogado, estar inscrito en un tomo y folio, que antes estaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esto tiene que ver también con el tema de la comunicación. En el amparo de Cecín, el 21 de septiembre del año 2017 le estoy hablando, esto está presentado y lo voy a leer desde acá, porque lo dijimos cuando hicimos el amparo y lo presentamos como documental. Ahí te lo voy a leer. Víctor Santamaría, el gobierno de la ciudad es un proyecto financiero e inmobiliario. En la foto está Víctor Santamaría, Fernando Muñoz Padre, que además quiso crear el Consejo de Propiedad Horizontal, que hoy por hoy es el director de inquilinos. Y en este artículo, en mayo del año 2015, en el diario Z, ya empezaban a hablar de una crisis habitacional, donde además tiraban porcentajes, porque les encanta tirar porcentajes, números, etcétera, la verdad sin ningún sustento y sin nada detrás que lo avalare. Twitter de inquilinos agrupados presentado en el amparo de Cecín, del Centro de Corredores Inmobiliarios, el 21 de septiembre del 2017. Este Twitter fue más o menos para esa época. Cuando ya no haya una sola inmobiliaria que le cobre comisión a un inquilino, vamos a resolver las exigencias del título de propiedad de familiar directo y propondremos un impuesto a todas las viviendas que estén vacías. Después de octubre volvemos a pedir tratamiento en diputado de nuestra ley para regular el precio de los alquileres. Esto recién empieza, solo depende de nosotros alquilar en forma justa. Una agrupación que es de militantes. No tengo nada contra la militancia, pero el tema es cuando utilizan un sistema por cuestiones políticas, porque ahí destruyen. Es buenísima la militancia, cada uno de las ideologías, pero vos no podés, y además, destruir a otros trabajadores profesionales. Todo esto, septiembre del año pasado estoy hablando. Marcela, hablemos de tu futuro hogar, también presentado en el amparo de Cecín. Entonces, en una presentación del IBC con Juan Maquiera, dice: hola, soy Horacio, un subsidio de 50.000 pesos, ahorrarte los gastos de escrituración y no tener que pagarle comisiones a las inmobiliarias. Miren ustedes, lo que no le dijeron a Marcela, no se lo dijeron a Marcela y lo pusimos en el amparo de Cecín, es que también está Héctor. Y Héctor es un trabajador, un profesional inmobiliario que paga impuestos, que genera empleos, que arriesga, que ha estudiado y que voluntariamente va a Marcela, a la inmobiliaria de su barrio, y a través de Marcelo le pide una búsqueda o trata de buscar nada. Pero ¿sabes qué? Marcela, ¿sabes qué? Héctor, el que trabaja de inmobiliario, que se jorobe. Y así bajamos el costo. Esto, les aclaro, está dentro de un expediente judicial. No teníamos necesidad de ponerlo cuando hicimos el amparo de Cecín, pero lo acompañamos. ¿Por qué? Porque uno tiene que explicar de dónde salen las leyes. Y esto ni más ni menos tiene que ver con el principio también de razonabilidad de las cosas. Esto es más actual. Lanzamiento de 3 banderas, Ciudad de Buenos Aires, Juan Grabois, Gervasio Muñoz. Entonces, cuando yo les digo que son militantes. ¿Les interesan los inquilinos? Es más, cuando empiezan a haber otros programas donde empiezan a aparecer verdaderos representantes de propietarios o de inquilinos, ven que se conversa distinto. Yo he estado en programas con verdaderos representantes de inquilinos que en ningún momento me dijeron no queremos pagarle a la inmobiliaria. ¿Qué pasa? La persona que es de esa asociación es abogado. ¿Sabe lo que es una profesión independiente? Por un servicio no obligatorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo que más duele es que el diputado Lipovetsky es el vicepresidente segundo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Y ahí es donde empiezan las incompatibilidades. Y desde ahí empieza todo este tema de cómo se trata de cooptar también a aquellos que estamos trabajando en la justicia, como abogados, como jueces a través del Consejo de la Magistratura. Sepámoslo dónde estamos parados. Garantía BA, esto ya es más reciente, de este año, donde vos entrás a la aplicación y empezás a ver un montón de... Perdón, Coco, una cosa, volviendo a la pantalla de atrás. Ayer mandó un Twitter Gervasio donde dice, a este gobierno no le interesa ni el feminismo ni los inquilinos. Así que ahora agarró, ya tiene 2 banderas, estará buscando la tercera también. Nada, quería agregarte eso, fue un Twitter que me mandaron ayer que mandó este señor. Gracias, Armando. Y fíjense, quienes se desvivían para bajar los costos a través de una ley injusta, y yo en esto quiero a ustedes, realmente para mí es un honor estar acá, porque si hay algo que es difícil, es cumplir leyes injustas. Y nos venimos bancando la 58-59 sabiendo que es una ley injusta. Y en donde cuando empezás a ver toda la comunicación, todo este sistema orwelliano que estábamos viviendo, vimos que esto sigue. Y ahora están promocionando seguros. ¿Y el costo? Y tal vez lo subsidien. ¿Y por qué no subsidiaron el trabajo del profesional independiente? De distintas formas. Aparte que es lo mismo una propiedad de $4.000 en Puerto Madero que uno de 4.000 pesos en otros barrios. Y les quiero aclarar, las propiedades de 4.000 pesos por lo general no son a través de inmobiliarios. A futuro, ¿cómo seguimos? Acá quisimos ser delicados y pusimos un tablero de ajedrez, pero la verdad que hay que jugar al ajedrez, pero también hay que moverse como se han movido la gran mayoría. Porque acá le pusieron el cuerpo todos, no solamente los que están con cargos en CUSICBA, sino que asociaciones, personas individualmente. Así que la verdad que betún también y salir a luchar. Y seguir luchando. Algunas ideas ante el avance estatal. Poner en valor a la sociedad el trascendente rol del profesional inmobiliario. Yo arrancaría por acá. En cuanto programa pueda ir cada uno con los clientes, tantos inquilinos como propietarios, que vean el diferencial y el servicio del profesional inmobiliario. Parece estúpido tener que encima hacer eso, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay toda una bajada de línea de comunicación que tenemos que poner el foco en eso. Segundo tema que yo veo, y es el más difícil de todo a veces, es el de la unión. Unirse. Sepan que lo que está en riesgo son las profesiones y entre ellas la del inmobiliario también. Después pueden tener, por supuesto, tuviste un tema de incumbencias también que te sacaron. Nosotros lo estamos haciendo, hemos trabajado, es más, fíjense que la ley, de hecho, me parece que es para festejar que no salió la ley. Y era una ley que era número puesto, ¿eh? Y fue por la unión de todos los colegios del interpaís, pero también de los matriculados, de las asociaciones, de sentarse con cuantos funcionarios y explicarle lo absurdo de ese proyecto de ley. Pero el tema de la unidad y de la unión creo que es algo que es importantísimo, importantísimo. Sé que es difícil. A veces es mejor desprenderse de las visiones de uno y tratar de escuchar un poco a todos y escucharnos. Y saber que, bueno, que si entre hermanos pelean, los de afuera los van a devorar. Y acá Gran Hermano está omnipresente. Y es difuso aparte, porque vean las fotos. No es que es una persona determinada. Vos tenés distintos signos políticos. E inclusive, fíjense que para la ley no fueron convocados las partes interesadas, empezando por los intermediarios, que son los inmobiliarios. Y tampoco había verdaderos inquilinos y verdaderos propietarios. Había militantes, respeto al militante. Pero ojo, no para crecer políticamente, destruir una actividad y destruir un mercado con la palabra sana de mercado, porque yo insisto, este no es un mercado que está absolutamente monopólico. Es total, es clase media con clase media. Es Marcelo y Héctor. Es Marcela y Héctor, que yo les hablé, que está ahí todo bien comunicado, ¿no? Informarse activamente, o sea, tenemos que empezar a informarnos. En esta, nos matan a información, no la decodificamos y todos opinamos. Informémonos.
Es difícil, porque te bombardean y te sesgan la información, pero hay que informarse. Intentar comprender la realidad. Yo estoy mostrando esto, pero cada uno puede tener su visión. Salgamos del problema, que no nos metan haciéndonos creer que nosotros somos el problema, que los abusos son el problema, que el problema es que hay una imperiosa necesidad de sacar toda una ley de alquiler que te destroza. Una cosa es un artículo, pero otra cosa es destrozar un sistema que viene de más de... La ley de alquileres anterior, 40 años la tuvimos. Ya tenemos un Código Civil y Comercial nuevo que tiene solamente 3 años. Tomar conciencia de nuestros derechos. Luchar por nuestros derechos. Generar mesas de diálogo con los diferentes actores, pero las mesas de diálogo es intentar buscar una aguja en el pajar, de encontrar actores que realmente sean representativos y que tengan buena voluntad. No que aparezcan asociaciones de militantes que lo único que hacen es agredir y demonizar una actividad necesaria y que cumple una finalidad dentro de la sociedad. Comunicar a los demás lo que está pasando. Es decir, nosotros tenemos que empezar a comunicar. Hay que animarse también a debatir con las autoridades en las distintas reuniones de vecinos. Hay que animarse también a Twitter. Es difícil, porque hay mucha agresión. Otra de las características de la sociedad orwelliana es esto de en esa vigilancia someterse a agredirse. Y tenemos los trolls que vos pones algo en Twitter y sabes que te puede venir por cualquier lado el tiro. Pero bueno, hay que animarse. Lamentablemente no hay otra porque es por donde van. La comunicación es todo. Y a veces desinforma. Entonces tratar de informar. Animarse a jugar el partido. Accionar en defensa de los derechos individuales y colectivos, como lo estamos haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos quedamos de brazo cruzado y seguimos luchando. Por último, y acá sí terminamos. Hablamos de que hay una inseguridad jurídica en las locaciones. ¿Y qué entendemos los que estudiamos abogacías por seguridad jurídica? Y la verdad que lo que les voy a leer ahora, lo que está en pantalla, no es que es algo nuevo. Tiene más de 2000 años. Viene de los filósofos griegos y lo siguió Cicerón en Roma. Leyes, pocas, claras, justas y duraderas. Y duraderas. Tuvimos una constitución que duró más de 100 años, una ley que duró 40 años, un código civil y comercial que está hace 3 años. Pocas. ¿Por qué? Porque si la sociedad, si el ciudadano no sabe cuál es la ley, es como que todos la incumplimos. Si hacemos muchísimas leyes, fíjense cómo vivimos hoy. Veamos el tema impositivo. Veamos, entonces, ¿qué pasa? Todos nos sentimos en un poquito por afuera de la ley. Entonces, después a la hora de exigir, como todos, es imposible. ¿Cómo se hace? Lo tenemos que hacer, pero insisto, te viven bombardeando con cosas poco claras, injustas. Y hoy por hoy a una velocidad de, bueno, demostremos gestión, tapemos esto, hagamos algo. Y hay algo que les encanta a los políticos. Hablar de propiedad horizontal y de vivienda, alquileres, eso. ¿Por qué? Porque les da prensa. Eso también, obviamente. Y ahí está haciendo algo que es muy importante. El populismo es el primo menor del totalitarismo. Ojo con eso. El populismo puede ser la antesala de un totalitarismo. Leyes, en cuanto a lo que pensaba Cicerón, en la Argentina, ¿creemos que tenemos pocas, claras, justas y duraderas? Bien. Sociedad, caracterizada por el respeto a los demás, a su país, a las leyes y a sus gobernantes. ¿Lo tenemos? Cuando vos haces una maroma de leyes que son imposibles de cumplir, justamente la empezás a no respetar, y todo tiene que ver con todo, y esto te da seguridad jurídica. Una sociedad que no respeta las leyes, y se hace difícil. El respeto a los demás, tenemos un 50%, a ver, está difícil la composición social de la Argentina. ¿Cumplimos la sociedad? No.
Vamos a los gobernantes. Virtuosos, Cicerón. Honestos, justos y razonables. Bueno, vamos a la doble. Jueces, probos, imparciales, independientes. ¿Tenemos seguridad jurídica? Tenemos que trabajar mucho para entre todos intentar conseguirla. Muchas gracias.